Ejercicio resuelto de límites. Resuelva el límite cuando x tiende a 0 de raíz de 1 más x menos 1 dividido entre raíz de 4 más x menos 2. En todo límite lo primero que hacemos es sustitución directa. Al hacer sustitución directa nos queda, como x va a 0, entonces sustituimos en x igual a 0 y nos queda raíz de 1 más 0 menos 1. Y en el denominador raíz de 4 más 0 menos 2. Y miramos que en el numerador nos queda raíz de 1 que es 1 menos 1 nos queda 0. En el denominador raíz de 4 que es 2 menos 2 nos queda 0. Esta es una forma indeterminada. Recordamos que cuando nos queda una forma indeterminada, como hay radicales, vamos a racionalizar. En este caso nos toca racionalizar tanto el numerador como el denominador porque los dos tienen radicales. Recordamos que para racionalizar vamos a multiplicar por el conjugado. En este caso el conjugado va a ser del numerador, ¿verdad? Y también el conjugado del denominador. Para ello vamos a utilizar la diferencia de cuadrado. Digamos en el caso del conjugado del numerador, conjugado de raíz de 1 más x menos 1 es raíz de 1 más x más 1. Ese término lo vamos a agregar en el numerador y en el denominador. También vamos a multiplicar por el conjugado del denominador, que es raíz de 4 más x menos 2, que es raíz de 4 más x más 2. También lo vamos a agregar en el numerador y lo vamos a agregar en el denominador. Ahora utilizamos la fórmula de la diferencia de cuadrados, a menos b por a más b, que es igual a cuadrado menos b cuadrado. El primero y segundo término del numerador forman una diferencia de cuadrado. También el primero y segundo término del denominador forman una diferencia de cuadrado. Realizando la diferencia de cuadrado, el primer término del numerador y el segundo término del numerador, nos queda raíz de 1 más x al cuadrado menos 1 cuadrado, factor de 4 más x más 2. En el denominador se nos forma la diferencia de cuadrado, raíz de 4 más x menos 2 con el término raíz de 4 más x más 2. Eso nos queda raíz de 4 más x al cuadrado menos 2 al cuadrado, factor de raíz de 1 más x más 2. Aquí por la propiedad de la raíz de a al cuadrado, que es igual a aplicándola al primer término del numerador y también al segundo término del denominador, cancelamos ese radical con la potencia y nos queda el límite cuando x tiende a 0. Al cancelar la raíz y la potencia nos queda solamente 1 más x menos 1 en el numerador, factor de raíz de 4 más x más 2, y en el denominador se nos canceló la raíz con la potencia, solo nos queda 4 más x menos 4, factor de raíz de 1 más x más 1. Ahí miramos que en ese primer término del numerador se nos cancela 1 menos 1, y en el primer término del denominador se nos cancela 4 menos 4. Ahora el límite entonces solo nos queda x, factor de raíz de 4 más x más 2 en el numerador. Y en el denominador solo nos queda x, factor de raíz de 1 más x más 1. Aquí en este caso miramos que la x, hay una x multiplicando en el numerador y una x multiplicando en el denominador. La vamos a eliminar esa x ya que está multiplicando tanto en el numerador y en el denominador. Ahí lo que utilizamos fue la regla de cancelación, que es a por b entre a por c, nos queda b sobre c porque se cancela el a. Después de esto nos queda solamente el límite cuando x tiende a 0, raíz de 4 más x
más 2 sobre raíz de 1 más x más 1. Como ya cancelamos, volvemos a sustituir directamente en x igual a 0 y nos queda raíz de, el límite cuando x tiende a 0, raíz de 4 más 0 más 2. Y en el denominador nos queda raíz de 1 más 0 más 1. Miramos ahí que entonces que nos queda en el numerador raíz de 4 más 2, y en el denominador nos queda raíz de 1 más 1. La raíz de 4 es 2, 2 más 2, la raíz de 1 que es 1 más 1. Por lo tanto, nos queda, en el numerador nos queda 2 más 2 que es 4, y en el denominador nos queda 2. 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, concluimos que el límite que andábamos buscando cuando x tiende a 0 de raíz de 1 más x menos 1 sobre raíz de 4 más x menos 2 es igual a 2. Resuelve el límite cuando x tiende a 4 de raíz de x menos 2 sobre x a la 3 menos 64. Primero hacemos sustitución directa. Al hacer sustitución directa, cuando x tiende a 4, sustituimos en la x igual a 4 y nos queda raíz de 4 menos 2 en el numerador y en el denominador 4 a la 3 menos 64. Vemos que en el numerador nos queda 2 menos 2, que es 0. En el denominador nos queda 4 a la 3, que es 64, menos 64, que es 0. Esta es una forma indeterminada. Al haber una forma indeterminada, vamos a racionalizar el numerador porque hay un radical y vamos a factorizar el denominador. Ahora, en el numerador vamos a racionalizar multiplicando por su conjugado y en el denominador vamos a factorizar utilizando la diferencia de cubos. En el caso de la factorización, recordando la fórmula para la diferencia de cubos, queda que a a la 3 menos b a la 3 es igual a menos b, factor de a cuadrado más ab más b cuadrado. O sea que nos queda que x a la 3 menos 64, 64 le sacamos raíz cúbica y nos queda 4. O sea que aquí nos queda x a la 3 menos 4 a la 3. En este caso, comparando con la fórmula, a es igual a x y b es igual a 4. Y aplicando la fórmula, entonces nos queda a menos b, que es equivalente a decir x menos 4, factor de a cuadrado, que sería x cuadrado, más ab, que es x por 4, que es lo mismo que decir 4x, más b al cuadrado, que es 4 al cuadrado, y eso nos queda x menos 4, factor de x más 4, más 4x, más 16. Vamos a racionalizar el numerador multiplicando por el subconjugado raíz de x menos 2, que es raíz de x más 2, y también sustituir la respectiva factorización. En el caso de la racionalización, el término raíz de 2, raíz de x más 2, lo multiplicaremos tanto en el numerador como en el denominador. También en el denominador sustituiremos la factorización x a la 3 menos 64, que es x menos 4, factor de x cuadrado más 4x más 16. Miramos ya en el límite nos queda, al agregar el conjugado, nos queda el límite cuando x tiende a 4, raíz de x menos 2, factor de raíz de x más 2. Ese raíz de x más 2 lo agregamos también en el denominador, por eso miramos en el denominador el raíz de x más 2. Y también sustituimos el x a la 3 menos 64, que es equivalente a x menos 4, factor de x cuadrado, más 4x más 16. Miramos que en el numerador tenemos una diferencia de cuadrado, quedándonos raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Eso se formó porque hay una diferencia de cuadrados en el numerador.
En el denominador nos queda lo mismo, x menos 4, factor de x cuadrado más 4x más 16, factor de raíz de x más 2. Ahí vamos a cancelar en el numerador el 2 con la raíz por la propiedad de cancelación. Nos queda entonces, en el numerador nos queda x menos 4, ¿verdad? Y cancelamos el radical y la potencia. También en el denominador tenemos un factor x menos 4 que lo podemos cancelar, porque términos iguales entre numerador y denominador pueden cancelarse cuando están multiplicando. Entonces por eso cancelamos el factor x menos 4. Eso nos queda entonces, en el numerador nos queda un 1 porque x menos 4 siempre está multiplicando por 1, ¿verdad? Y nos queda 1 y en el denominador nos queda x cuadrado más 4x más 16, factor de raíz de x más 2. Y ahí ya cancelamos, ahora podemos volver a sustituir directamente en x igual a 4, en la x sustituimos, denominador nos queda 4 al cuadrado más 4 por 4 más 16, raíz de 4 más 2. Miramos ahí que en el denominador operando nos queda 4 al cuadrado 16 más 4 por 4 16 más 16, factor de raíz de 4 que es 2 más 2. Si nosotros sumamos en el denominador 16 más 16 más 16, 48, y 2 más 2 es 4. Eso nos queda entonces 1 entre 48 por 4 y eso nos queda 1 entre 192. El límite es entonces el límite que andábamos buscando, raíz de x menos 2 entre x a la 3 menos 64, cuando x tiende a 4, es igual a 1 sobre 196.